tal a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hora UD? En este quinto programa vamos a estar analizando ese 0-0 de Las Palmas en Granada contra el Granada Club de Fútbol en la novena jornada de competición. Para ello, como siempre, estoy acompañado de Miguel Jorge. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Estoy yo un poco tocado para la enfermería, como para la lista esta que se viene para unos meses larga, que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Y, y en cuanto a lo deportivo, estoy un poco, no tanto de bajona, pero un poquito sí. Creo que, o sea, no creo que no tanto como la gente, porque en redes sociales te pones a leerlo y parece que es un descalabre, pero un poco tocado. Creo que se pueden mejorar bastantes cosas de la Unión Deportiva vistas a lo que se viene en las próximas jornadas. Sí, total, al final, como siempre, yo creo que pasa en redes, ¿no? En los últimos años, cuando es bueno, todo es muy bueno, y cuando se gana en el minuto 85 con un gol de cabeza, pues es todo maravilloso. Y cuando se empata sin ni quizás tirar mucho a puerta o sin tener un caudal ofensivo muy grande, pues parece que todo es malísimo, ¿no? Yo creo que sí, que es verdad que hay que quedarse en un término medio, saber las cosas que se están haciendo bien, destacarlas, y por supuesto, como dices, yo creo que hay mucho camino para mejorar y para que cambie un poquito Las Palmas. Y ya lo hablaremos ahora más adelante, pero bueno, sobre todo ese ataque que se atascó bastante en este partido contra el Granada. No sé con qué titular del partido te quedas, del resultado, de una nueva portería cero, no sé, qué resaltas de este partido. Pues mira, es un punto, aunque no lo parezca, yéndonos a lo positivo, muy valioso por lo que pueda significar de aquí a unos meses. Sobre todo esos meses de donde se juegan las papas realmente todos los equipos que aspiran a algo más grande. Si nos ceñimos al día por día, evidentemente el aficionado amarillo se puede quedar con que era un portero juvenil, creo que el titular del juvenil del Granada, y no se le chutó a puerta o apenas tuvo trabajo. Un 0-0. Vale, la lectura que quieran hacer está en su derecho, perfecto. Pero creo que, como dijo Luis García en rueda de prensa, hay que darle valor a cada punto porque es una liga muy, muy complicada. Lo venimos diciendo cada semana. Tengo la tabla, la clasificación aquí delante. Efectivamente, ya han pinchado todo con la derrota del Depor en la Rosaleda ante el Málaga 3-0. Y si tú ves la racha de los equipos, salvo la Almería, que viene en línea ascendente desde que nos ganó en el Gran Canaria, todos están mostrando la irregularidad que caracteriza a la segunda división. Es que esto creo que es muy importante remarcarlo. El Cádiz es el nuevo líder y desde el segundo, que es el Depor, empatado con el Racing, hasta el Andorra y el Huesca, séptimo, octavo puesto, es que están apiñados ahí cinco o seis equipos en dos, tres puntos. Y tú ves que el Valladolid ha tenido dos derrotas, un empate, victorias. El Racing solo una victoria en cinco partidos. Nosotros tenemos tres victorias, una derrota, un empate. O sea, quiero decir, esa irregularidad la marca. Aquello que dijo Luis García de la semana pasada, si no me equivoco, de los más cuerdos del manicomio, será la tónica habitual. Y por eso darle valor a este tipo de puntos, coño, nos ha jodido también. A mí me encantaría haber ganado en los Cármenes de manera solvente, te colocas colíder y si no líder si te cuadran los números, pero la realidad es la que es. Luego analizaremos por qué llega a ese punto o por qué no llega a la victoria, mejor dicho. El equipo tiene carencias, es evidente, pero dentro de las carencias creo que Luis García está sabiendo sacar resultados no tan negativos. Mm, Poco más que añadir, la verdad. O sea, firmo debajo de todo lo que acabas de decir y justamente iba a puntualizar esto último que comentabas, ¿no? Que obviamente esa regularidad es muy importante, sumar puntos y luego lo que nos toca a nosotros o lo que estamos intentando cada semana y lo que vamos a hacer, por supuesto, una semana más, es analizar el por qué, pues, por ejemplo, se suma un punto y no tres esta semana y esas carencias o esas cosas que vemos nosotros que pueden mejorar o cambiar o bueno, desde fuera que parecen un poquito raras. Yo sí que es verdad que lo que veo y ya muy rápidamente es que
quizás no hay un avance tan claro en el juego de Las Palmas, es decir, se está jugando más o menos igual y se está teniendo más o menos las mismas carencias en la jornada uno o 2 que en esta 8 o 9. Entonces, me falta ver algo más distinto, me falta ver un poquito más de avance en el juego de Las Palmas, pero bueno, lo comentamos después en el análisis del partido. Que siempre hacemos ese análisis extenso y largo de las claves del partido. Pero si te parece, vamos primero con las noticias de la semana. En este caso, pues bastante negativa, sobre todo como decías al inicio, esa lista de lesionados y de bajas que tiene Luis García. Sí, tenemos una noticia buena, una mala y una muy grave. Empezamos por la muy grave, que yo creo que todos no la sabemos en mente, es esa rotura del ligamento de Jeremías Recoba, el uruguayo, creo que a los 10 minutos de entrar en la segunda mitad, o incluso menos, Sergio, va por el balón, sale el portero la atrapa y él ya antes de que el portero la atrapa hace un gesto muy feo, que yo a priori pensaba que se llevaba la mano a la parte trasera de la rodilla, zona de la corva, esa zona quizás donde empieza el femoral, pero no, fue rodilla. Se confirmó tras pasar un chequeo en Madrid, según apunta los medios insulares, que es esa rotura de ligamento que le hará perderse toda la temporada. El uruguayo, que yo creo que estaba empezando a entrar en esa tónica en la rotación o al menos ser uno de los primeros cambios para Luis García, esto le llega como un mazazo, aunque el chaval sí que ha puesto varios mensajes de que volveré más fuerte, mensajes de apoyo de los compañeros y demás. Te dice que es un jugador que, pese a que llegó recientemente, ha calado muy bien. Luego tenemos esa noticia mala, que es la lesión de Jonathan Viera, una lesión muscular que le hará perderse al menos un mes de competición. Y luego tenemos la buena, o la que aspira a ser muy buena, que es que Las Palmas, vamos a decir casi al 90%, según hemos leído, va a ejercer la opción de compra por Barcia. ¿Cuánto estamos hablando? De 1,5 millones, que yo creo, dentro de los números donde se mueve la Unión Deportiva y la directiva, creo que es una cifra bastante asequible y sobre todo un win-win en cuanto a, creo que me lleva un jugador, un buen central, que creo que si asciendemos el día de mañana te puede ejercer bien en la élite a un precio bastante bueno. Sí, además con esto último, un precio competitivo porque ascendiendo también te podrías plantear una venta en la que gane dinero con el jugador. Por tanto, creo que cualquiera de las opciones que decida hacer Las Palmas, mantener al jugador o retener al jugador con una buena renovación o con un buen contrato de varios años o hacer un contrato más corto quizás pensando en una venta, cualquiera de las dos opciones creo que Las Palmas va a salir ganando una, porque por un lado o le ganas dinero al jugador, que al final sabemos que en esta Unión Deportiva Las Palmas las cosas funcionan así, o pues le ganas esa buen rendimiento tanto en segunda como parece que en primera por el tipo de jugador que es y por la jerarquía que tiene dentro del vestuario. Así que buena noticia lo de Barcia. Y sobre todo, Sergio, antes de que pase a las lesiones, una venta limpia porque no es esto de me quedo el 50%, no, sino es full para Las Palmas, que yo creo que vistas las expectativas con Mika Mármol en el futuro este, de que no sabemos si lo regalamos la mitad, si no, si se va, si gratis, creo que ahí quedártelo en toda su propiedad a Barcia es una muy buena noticia. Sí, le da más peso dentro de las negociaciones a Las Palmas, por supuesto. Y como decías, pues sí, lo de Recoba estaba empezando a ser importante, creo, dentro del esquema de Luis García. Recordemos, y siempre lo recuerda Luis García, que él siempre dice que le da la misma importancia a los 11 titulares que a los 5 que entran desde el banquillo. En ese cambio de ritmo, quizás en la segunda parte en los dos últimos partidos estaba entrando y siendo influyente, creo, Recoba. Y bueno, esa lesión que si solo es el ligamento cruzado, puede que sean 6 meses, que llegaría para finales de abril, más luego lo que tarde en entrar en ritmo de competición. Así que en una
recuperación casi milagrosa, quizás lo tenemos en las dos, tres últimas jornadas y para un supuesto playoff, pero vamos, que es muy difícil que pueda estar esta temporada. Sobre todo yo siempre soy más partidario de que sea un poquito más conservador y que quizás se piense a que esté el primer día de la pretemporada del año que viene. Pero bueno, veremos cómo se va dando porque primero se tiene que operar y a partir de ahí pues quizás hay un poco más claro cuál es el tiempo de baja real del uruguayo. Y bueno, lo de Viera, pues es verdad que es, y lo pensaba, no es algo que hayamos puesto o que yo al menos personalmente haya puesto sobre la mesa de, oye, es un jugador de 35 años y físicamente quizás sufre lesiones y demás durante la temporada. Verdad que quizás las críticas o el tema de que a la gente no le gustara tanto la vuelta de Viera se ha dado más por su forma de ser o por su forma de actuar cuando estuvo con Pimienta que realmente porque, oye, al final con la edad que tiene, este tipo de lesiones, como vemos por ejemplo con Santi Cazorla en el Oviedo, empiezan a ser más comunes y más repetitivas durante la temporada, así que entendemos que esto debiera es el proceso natural y el proceso normal de un jugador de 36 años, pues que va a aportar cuando esté sano y cuando esté disponible y cuando no, pues sabemos que durante la temporada habrá dos o tres de estas lesiones seguramente. Además, no, por completar la información que no lo hemos dicho, en el caso de Viera, es una rotura fibrilar, perdón, en su aductor derecho. Y esto ocurrió en el partido, ¿no? Porque directamente no viajó hacia Granada, ya que ocurrió en los entrenos previos, no sé si el día anterior Sí, o dijo Luis García que el prepartido. en el prepartido. Claro, le sumamos a eso que son esas pequeñas, esos pequeños mini escenarios que se dan durante la temporada que no queremos augurar si le volverá a suceder de la feria o no, pero que es más posible que pase a que no pase, ¿entiendes? Es más posible que le pase a él a que le pase a Iván Gil o a Ale García. Exactamente. Y, porque Jonathan Viera no trabaja, no, sino, al fin y al cabo, es la edad, o sea, O sea, básicamente, es no, que no hay más explicación que la edad. O sea, y repito, es que con Santi Cazorla el año del ascenso quizás se perdió varias semanas de entrenamientos y demás porque no estaba al 100%, pero porque un jugador de esas edades empieza a costarle más recuperar, está más cansado durante la semana. Son procesos naturales que tampoco hay que darle, creo, mucho más importancia. Y repito, quizás en esas críticas en las que me meto durante el verano cuando llegó Viera, no se ponía sobre la mesa ese tema, pero ahora viéndolo con perspectiva y habiendo pasado, pues es verdad que, oye, es un tema a tener en cuenta y que también hay que estar ahí. sí, lo peor es que el 21, volvemos a la palabra de siempre, a que su rol desde la segunda mitad es más importante que titular. Perdemos esa figura para los partidos de Huesca, Copa del Rey, Gijón en el Molinón, que venció esta semana. Y la manera de que saber si estará o no contra el Racing en casa y demás será en la misma semana. En esa semana cuando llegue los cántabros a Gran Canaria, pues quizás estará disponible, quizás no. También tiene 3 semanas como mínimo, 21 días como mínimo, para ver cómo evoluciona ese aductor derecho. Sí, sí, y bueno, ya cerramos con esto que tampoco tiene mucho más recorrido, pero sí es verdad que justamente lo que dices del rol de Viera, ¿no? Quizás esta lesión, y si se produce más durante la temporada, que oye, ojalá que no y que esté disponible siempre, pero esta lesión sobre todo refuerza ese rol, o sea, ese salir desde el banquillo, porque si no tiene esa continuidad, pues quizás es un jugador mucho más aprovechable, obviamente, para las media hora finales, los 20 minutos finales, desatascar partidos, que es salir de titular como lo vimos hace un par de semanas aquí en el Gran Canaria. Entonces, bueno, esos pequeños parones que preveemos que por su edad puede sufrir durante la temporada, repito, esperemos que no y esperemos que esté todas las semanas disponibles, pero bueno. Eso refuerza más su rol de ser el agitador de partidos en segundas partes. ¿Quién sabe si eso, tras a lo mejor sumar varias pequeñas lesiones, le hace que esa cantidad de minutos disminuya? En meses, febrero, marzo, demás, donde yo creo que se jugará la segunda división a un ritmo mayor, que pese al que más experiencia tenga, la rigidez, no los nervios, porque yo creo que estos jugadores
están tan acostumbrados, pero esa tensión deportiva, esa tensión competitiva, sí estará presente. El jugador creo que sabrá, hostia, aquí no me puedo lesionar porque me pierdo lo más importante. O sea, quizás ahí a lo mejor dosifica de una manera diferente Luis García. Veremos. Esto es cábalas y futurología, pero ahora mismo Sí, sí. el escenario es el que es. Lo que sabemos ahora es que en 3, 4 semanas no vamos a contar con Viera o no va a contar Luis García con Viera y bueno, veremos a su vuelta cómo vuelve y cuánto tarda en volver a tener eh, Estar presente en el 11, ¿no? O en la sí, rotación. sí, a tener el ritmo de competición era la palabra que buscaba, pero sí. Nada, con estas noticias un poco de lo que ha pasado durante la semana, antes y después del partido, con esa confirmación de la lesión de Recoba, como decimos, pues pasamos ya a ese análisis del Granada 0, Las Palmas 0. No sin antes recordar, pues bueno, que cada martes estamos subiendo los episodios a las plataformas de audio, también a YouTube, Hora UD. Eh, con ese nombre nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. En Twitter estamos en @ud_podcast. Y nada, pues que les invitamos a que nos sigan, a que si ven el episodio en YouTube o lo que sea, pues que se suscriban también al canal, que le den like y un poco pues así nos ayudan a que se mueva un poquito más este podcast y poco a poco vaya creciendo y vaya teniendo más oyentes y más afición pendiente al otro lado. Y por supuesto también invitarles a que comenten cualquier cosa que hablemos durante el programa en los comentarios de cualquiera de las plataformas y así pues también tenemos esa interacción y escuchamos o leemos sus opiniones. Así que nada, dicho esto, nos pasamos ya al análisis de ese Granada 0, Las Palmas 0. Pues ya estamos en este tiempo de análisis de ese Granada 0, Las Palmas 0, como decíamos, un partido, bueno, que costó bastante digerir, un partido quizás bastante atascado en el centro del campo, con dos equipos que no conseguían tener claridad para llegar a esa última zona del campo y sobre todo mandar tiros a puerta. Fue un tiro a puerta para cada equipo, un tiro entre los tres palos para cada equipo. Y bueno, vamos a analizar, como siempre, un poquito las claves de ese partido. Y quería empezar, como siempre hacemos, pues con ese once inicial, con esa entrada de Juan Mersok. No sé qué te pareció ese cambio de Luis García, que ya decíamos la semana pasada, o yo dejaba en el aire, que quizás repetía al 100% la alineación. Bueno, pues al final un pequeño cambio en este partido. No sé, Miguel, qué te pareció esa entrada de Juanma. Leyendo o escuchando, mejor dicho, el postpartido de Luis García, como que dio dos vertientes. Argumentó o justificó el cambio de Ersos porque Alex Suárez tenía un pequeño golpe en el tobillo que no querían forzar. Esa es la versión oficial. Pero también yo me creo más esta versión que dijo después, que buscó ese juego aéreo, ese balón parado, esa capacidad que tiene Ersos de ir muy bien de cabeza, tanto ofensivo como a nivel defensivo. Creo que Ersos defiende mejor a balón parado que Alex Suárez. Y también, y aquí yo creo que le dio el capote, porque Ersos está trabajando muy bien. Que me lo creo esto sobre todo y esa titularidad porque si recuerdan los primeros partidos, Herzog, yo creo que llegó a disputar 0 minutos en los primeros compases de la jornada. No sé si algún partido estuvo directamente sentado en la banqueta los 90 minutos y poco a poco lo ha ido introduciendo y hasta esta titularidad. De hecho, en la cabeza tengo un córner, un balón parado que no remata de pleno Herzog. Creo que despeja el jugador del Granada, pero quizás la mayor sensación de peligro estuvo con el central canario por ahí. Para mí, que- pese a que podemos querer mucho a Alex Suárez, creo que no está ese nivel de élite que se exige en la segunda división. Que no digo que no valga, que no digo que es lo típico, los clichés de que es malo, que este no vale, no, no, sino que creo que hay otros que por su manera de entrenar, su capacidad física, las aptitudes que tiene, creo que te rinde mejor para lo que es puramente competir. Sí, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que
las características de Juan Marceau quizás le hacen ser un central más, con más potencial, también por su edad, obviamente, que un Alex Suárez que yo creo que está para eso, para cumplir cuando sea necesario, cuando haya otros jugadores lesionados, para tener sus titularidades durante la temporada como las ha tenido en este inicio de temporada. Es un jugador que sabes que no te va a decepcionar eh, y que siempre va a estar ahí. Es cierto que, pues, por ejemplo, en altura y en juego aéreo, Herzog te da muchísimo más. Y lo que decías es que para mí también la mayor sensación de peligro de Las Palmas durante el partido fueron otra vez, por segundo partido consecutivo, el balón parado y los córneres y los remates de Juan Mersoc, que te doy dos datos para entender un poco también el partido. El jugador que más toques, el jugador de Las Palmas que más toques en área rival dio fue Juan Mersoc con tres toques, o sea, tres remates de córner. Fue el jugador que Hostia. más tocó el balón en área rival de Las Palmas en todo el partido. Y por ejemplo, estaba ahora revisando justamente la típica estadística que tanto le gusta a Luis Enrique de goles esperados. Y está Ale García con una ocasión que ahora hablaremos de ella sobre el minuto 20 con un 0,32. Y empatado con los tres remates esos que decíamos de los córneres, Juan Mersoc con 0,32 goles esperados. Fueron los dos jugadores del partido que más goles esperados tuvieron. Dentro de un partido que fue muy pobre en cuanto a tiros y demás, te explica un poco que ese peligro y esa importancia de Juan Mersoc en el balón parado que decía Luis García después del partido. Yo, y me apuntaba una pequeña cosita más, creo que lo que le falla a Juan Mersogo, lo que a mí no me termina de convencer es que en muchas oportunidades le veo siendo, y lo apuntaba aquí, si recordamos a Ancelotti, siendo un central demasiado optimista. Se relaja algunas veces en los duelos, en algunos pases que da sin tensión, Él en fluye, algunas ¿no? ocasiones. Es Sí, un centro. Él fluye. va como demasiado sobrado en algunas ocasiones, que no digo que lo sea, ¿no? Sino simplemente me da esa sensación desde fuera. Entonces, pues falla en algún momento de estar concentrado quizás. Y Alex Suárez es todo lo contrario, es un central totalmente pesimista, que en cada duelo va al 100%, que en cada balón que tiene en las manos va al 100%, en los pies va al 100%, y creo que ahí está la diferencia entre uno u otro jugador. Te digo que es más quizás la sensación que tengo yo de fuera que realmente la realidad, ¿no? Pero me da esa sensación y que a veces Juan Merso, pues eso, quizás también fruto de la juventud, se despista un poco en algunas acciones del partido. Lo cierto es que la línea defensiva sigue siendo lo mejor de este equipo. Por datos, por No, números. total. Es curioso porque antaño la carencia, la mayor carencia, o sea, a ver cómo lo explico, porque ni antaño adelante teníamos a Marlender ni atrás a Beckenbauer, pero ¿sabes? Ha ido mejorando el equipo en esa faceta defensiva. El gol sigue faltando. Pero yo creo, aquí es una pequeña pedrada mía, que si Juan Marzoc sigue mejorando el nivel y Mika Mármol, desde que llegue, sea cuando sea, va a ser titular, yo no descarto que veamos de facto, o sea, bien posicionados tres centrales, Mika Mármol más a la izquierda. Y yo creo que ahí me cargo un poco a Clemente, pero le sigo dando la autopista a Marvin, ¿eh? Pero creo que llegará el día donde veamos Barcia o Herzog, Barcia, Mika Mármol. Es una pequeña pedrada que tengo yo porque como veo tanto que Luis García le gusta esto de no fijarnos en un sistema, de tener varios sistemas, yo creo que llegará el rival donde diga, con tres centrales aquí crearemos más peligro, creo yo. Es un poco lo que se intentó en Leganés, con ese Mika Marble en la posición habitual de Clemente. No salió del todo bien, yo creo que porque Mika Marble en ese partido no tenía tanta ayuda en defensa. Pero a mí tampoco me extrañaría ver eso. Y yo incluso llegaba a pensar de un Alex Suárez casi de lateral derecho, o sea, hacer lo mismo pero por el otro lado, es decir, que el lateral corto es el derecho, que sería, tú estás diciendo Juan Merso, yo decía Alex Suárez porque está un poco más acostumbrado a ser más lateral, entre comillas, con Barcia y Mika Mármol, y Cristian en el carril izquierdo teniendo toda la autopista que suele tener Marvin por la derecha, pero bueno. eh, yo tampoco descarto o descartaría durante la temporada lo que dices de ver a Juan Mersoc, Barcia y Mika Mármol, porque me parece de largo.
la defensa más contundente Mm, y total. y la de más nivel de, por nombre de jugadores, porque Clemente está teniendo muy buen rendimiento, pero por peso, por nombre de jugador, por todo, incluso si te pararas a mirar valores de mercado en Transfer Market, algo que no tiene mucho que ver con el fútbol real, ¿no? Pero que mm, te da un poco esa sensación de la importancia de cada jugador dentro de la plantilla. Me parece que esos tres son los que, como digo, los que más peso, los que más, no sé, más nivel pueden tener dentro de la plantilla, los tres centrales con más nivel dentro de la plantilla. Luego, avanzando en el partido, vimos que los primeros minutos de encuentro, el Granada, mm, vamos, plantó todos, salvo el portero, evidentemente, casi los 10 jugadores en campo rival con una presión altísima, pero altísima, que cada vez que la veía, me hacía pensar, joder, con Kylian aquí, ese dos pases que desencadena romper la presión, te hubiera venido fenomenal, fenomenal. Que ahí tuvo varios errores, lo Llodis muy claros en salida de balón, ya sea por pase o ya sea por conducir cuando de tres toques sobraba uno y el rival recuperaba y mordía y los primeros tiros que llegaron con Sulemane, con Sola y demás, esos pequeños errores, pero esa capacidad o esa opción de poder haber comenzado con Kylian para romper la presión nos hubiera venido estupendamente bien. Aún así, creo que para toda la presión que instaló el equipo de Pacheta, no surgió tanto efecto. O sea, porque realmente Orcas, oye, hombre, algún susto tuvo, como es lógico, porque además que te tiren, más probabilidades tengas de que te llegue un susto, pero que tampoco se vio un equipo amarillo, una Unión Deportiva Las Palmas, que sufrió tanto, que se vio asfixiada, que dijo, coño, a ver si avanzan los minutos y se afloja esto, porque yo creo que puede venir el gol. Yo no lo vi. Es que justamente dices lo de Orca. Realmente cada equipo hace un tiro a puerta. El tiro a puerta del Granada o la parada de Orcas, la única de todo el partido, es a los 26 segundos, cuando roban ese balón alto y pegan desde fuera del área. Esa es la única intervención en la que Orcas, eso, para el balón. Realmente hay otros tiros luego de robos y que se van fuera de la portería, ¿no? Eh, pero eso, la única parada del partido es a los 26 segundos. Después de eso, Orcas no vuelve a tener que parar un balón así, un disparo claro. Entonces, pues sí, yo también veía al Granada que, a diferencia del Cádiz la semana pasada y al igual que el Almería, fue a presionar a Las Palmas casi al área rival, a la frontal del área de Las Palmas. Y sobre todo en muchos momentos del partido, pues creo que no se conseguía pasar esa altura, como bien decía, de Loyodis y Amatucci a la siguiente altura de jugadores, ¿no? A los Iván Gil, Manu Fuster y demás, por donde único se conseguía avanzar, y justo era lo que hablábamos la semana pasada, no sé si recuerdas, que todo el peso del ataque, o casi todo, fue por la banda derecha con Marpin. Sí, Y por ahí fue por donde Las Palmas encontró los caminos para llegar al medio campo rival, por así decirlo, ¿no? Todo el rato por esa banda derecha de Marvin, que yo creo que ahí fue donde se jugó el partido, porque creo que en la banda izquierda del ataque de Las Palmas estaba todo muy igualado, había muchos jugadores y el Granada ahí. Quizás tenía a perfiles de futbolistas que trabajaban más en defensa y por tanto estaban más encima de la marca. Y por la banda derecha del ataque de Las Palmas, por la banda izquierda de la Almería, con Faye y con Diallo, pues quizás no tenían tanto ese trabajo defensivo y por ahí Las Palmas conseguía avanzar con Marvin. ¿Cuál es el tema? Pues que Marvin hace un 0 de 3 de centro. O sea, no consigue completar ningún centro, en parte por sus malos centros al área y en parte también porque Las Palmas no tiene un rematador. Creo que se unen las dos cosas y por ahí no conseguía Las Palmas quizás instalarse en campo contrario. También hay que tener en cuenta que si Fuster se centra, tiene una posición eso, más de media punta, no tanto en banda. Si Van Gil está más cómodo cayendo a la banda izquierda, si por la banda izquierda también está Viti, si Ale García está también acostumbrado a salir por esa banda izquierda, realmente la banda derecha se te queda muy sola, muy desguarnecida y por ahí no hay jugadores que se acerquen, que combinen, que puedan
eso, instalar al Granada unos metros más atrás a través de combinaciones en la banda derecha. Era todo balones a Marvin, mucha conducción, balones en profundidad y quizás faltaba también esa chispa de acertar en el pase, el dar el pase preciso para que Marvin quizás llegara a línea de fondo y demás. Por tanto, un poco yo creo que por ahí se entiende sobre todo la primera parte del partido. Para mí no fue un buen partido de Marvin en ataque. Creo que en defensa cumplió y se le puede dar, se le debe de dar el aprobado. Pero tú dijiste, lo hablamos la semana pasada, que debería atacar más en la derecha con Marvin, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero si el rival te lo permite, porque si te fijas por el conjunto, por el lado izquierdo, estaba Casa de Sus y Sola. Sola, lo recordamos de la etapa en la Real Sociedad, casi más un lateral que pasó a carrilero y después ya se sumó en lo que viene siendo un extremo barra interior. Y por el lado contrario, mm, las antípodas, porque tenías un Sulimani vamos, que directamente no que pasaba de defender, pero que se metía hacia adentro, buscaba el remate y demás, y casi Bueno, que tanto como que acabó el partido delantero centro, claro, claro, el que empezó de extremo. totalmente. Creo que ahí Pacheta, vamos, lo tuvo que corregir al finalizar el encuentro porque es que dejaba muchísimas veces a Diallo no vendido, pero casi, casi. Lo que pasa que ahí digo que la crítica siempre constructiva para Marvin, y creo que lo dijo Luis García, que le faltó esa profundidad, ese amenazar un poco más el uno contra uno o simplemente pedirla al espacio, porque creo que realmente tenía chances de ganar ese duelo ante, ante Diallo, creo yo. Sí, no, es que justamente, o sea, la semana pasada yo la crítica que hacía o lo que vi durante el partido es todo se centró en la banda izquierda porque estaba el pasillo para poder atacar por ahí y no se consiguió, como decía, dar esos picotazos por banda derecha. En este partido creo que pasó todo lo contrario, se centró todo en la banda derecha y claro, no aparecía en ese Marvin que aparece por sorpresa desde segunda línea llegando a línea de fondo. Ese es creo que es el donde más puede explotar Marvin. Obviamente no siempre lo vas a poder conseguir y cuando no lo consigues, quizás en este partido lo que me faltó fue pues que Manu Fuster, los Llodis hicieran ahí un pequeño triángulo también en banda derecha para tener un poquito más de balón en zonas más adelantadas y no fuera constantemente ese uno contra uno de Marvin contra Diallo. Fue un poco lo que a mí me parecía o me generaba ver esa banda derecha, ese ataque constante por la banda derecha. Sobre todo digo la primera parte, porque ahora lo comentaremos que en la segunda sí es verdad que Las Palmas encontró distintos caminos para atacar. Pero antes, creo que hay que hablar de ese fallo clarísimo de Ale García en el minuto 24, el único tiro a puerta, la única parada del portero del Granada en todo el partido, y lo comentábamos tú y yo durante el mismo partido que fue una ocasión mucho más clara de lo que al menos nosotros vivimos por cómo lo contaba el narrador del partido, ¿no? O sea, fue una ocasión realmente muy clara, un tiro en la frontal del área pequeña, que si no llega a ser porque Ale García estaba bastante encimado por el central, es que era gol o gol. Y el remate no fue limpio también por mérito del rival. Pero yo, en cuanto a la ocasión, quiero que el aficionado entienda dos cosas. Me gustaría que no se centrara todo en que no probamos a un portero juvenil, no sabemos ni cómo era, si era bueno, si era malo. Me gustaría que mirase más allá, porque el equipo, el ataque cocina a fuego lento, aunque no lo parezca y ahora mismo no estén llegando tantos goles como nos gustaría. El equipo no es rock and roll, no es ir y amenazar y que el rival huela que le van a marcar. Luis García empieza estudiando al equipo, madura el partido poco a poco. Si, como pasó en este partido, llegan errores del rival del Granada que puede aprovechar la Unión Deportiva Las Palmas, el remate de Ale García, si entra, perfecto, tienes un punto a tu favor. Se nos fue en esta ocasión, pero ese chup chup que va avanzando, y lo hablaremos cómo fue la segunda parte, llega en que el Granada, como ha estudiado la Unión Deportiva de Las Palmas tan bien al rival, sabe que bajará el nivel de esa presión tan alta que tanto, tanto te exige físicamente. Y aquí es a lo que yo le achaco y creo que es donde tiene que mejorar el equipo, en saber que cuando el rival baja ese nivel físico, muerde. Si lo extrapolamos al boxeo, cuando tu rival se ha cansado ya de darte,
En algún momento baja la guardia, pues el púgil va adelante y probablemente finaliza el combate. Ahí estoy yo donde creo que tiene que mejorar el equipo y es lo que creo que faltó en la segunda parte. En la primera, ese picotazo de Ale García, ojalá hubiera entrado, pero es fruto de aprovechar de una buena lectura y aprovechar cuando el rival ha fallado e intentar marcar. Por mala suerte no llegó. También, como tú dices, estaba muy encimado Ale García. No se dio, pero me gustaría que el aficionado tuviera eso en mente y fuera más allá de él. No se probó al portero este juvenil y demás. Que también te digo, pese a que sea juvenil o como si lleva 40 años en la élite, sigue siendo un portero apto, que si le viene un balón, la va a parar. O sea, a lo básico del fútbol vamos a ir. O sea, que no es porque sea juvenil, tiene los guantes mantequilla y se le va a escurrir todos los balones. Creo que esa lectura se me queda muy escueta. Que la he leído bastante en redes sociales y creo que tú también, Sergio, que, pues, que como el portero era juvenil no lo Sí, sí, probamos sí. y todo mal, no, todo mal no, el rival juega también y para que el balón llegue a un posible remate del delantero amarillo tiene que pasar por una serie de fases que si se dan bien llegan a portería y si no se dan no llegamos, esto es así. Es que, o sea, y tampoco es que Las Palmas llegara a lugares, a sitios, a situaciones en las que tuviera un tiro claro, un tal, es que estamos hablando, y lo decía antes, que Juan Marsoc fue el jugador que más tocó el balón dentro del área. O sea, para entender un poco lo atascado que fue el partido, lo que le costó a Las Palmas llegar a situaciones de peligro y para ver un poco que es que eso, que quizás no hubo un ataque tan fluido, efectivamente, pero ¿por qué no se probó el portero? Pues porque Las Palmas no fue capaz de crearse oportunidades para poder tirar, para poder tener eh, tiros claros, porque claro, obviamente, la que intentó Clemente del centro del campo puedes intentar cinco, pero es que ahí todos los porteros o casi todos se los van a parar. Entonces, No, y los tiros de eh, Soleimani, que tú decías, acabó jugando delantero, pero es que Soleimani llegaba a veces y tiraba sin sentido alguno. En el lado contrario, y para eso vas a desperdiciar una ocasión. No, es sí, que hay que chutar, hay que probar al portero. No siempre, o sea, madura la jugada y encuentra los fallos de la defensa. No esto de probar por probar y lo que salga, que fue lo que le pasó a Clemente. Oye, que si entras un golazo, pero no sí, sí, siempre debe sí. ser esa toma No, no. de decisión. Hombre, yo es verdad que sí creo, es verdad que es que realmente ni siquiera Las Palmas tuvo oportunidades como las tuvo el Granada de poder tener 5 metros para poder dispararte de 30 metros y oye, pues mira, haces un tiro a puerta y pues mira, pues lo intentas una vez y esa estadística que tienes a tu favor. Pero es que creo que ni siquiera Las Palmas llegó a estar nunca sobre todo hasta el minuto 75-80 en disposición de tener una posesión en la frontal del área, como hemos venido viendo partidos anteriores. Cuando llegaba Las Palmas al mitad de campo rival, casi siempre era en una transición rápida, en un coger a la espalda de esa presión del Granada y a partir de ahí pues intentar buscar un ataque rápido. Yo lo que tenía con el tema del fallo de Ale García, y ya pasamos a lo siguiente, es que realmente la diferencia con el partido del Cádiz está en acertar esa ocasión, porque Tal contra el cual. Cádiz se metió el único tiro a puerta entre los tres palos, que fue ese remate de Sergio Barcia al minuto 85, y contra el Granada, pues no se mete esa única ocasión que tiene, que además fue, como repito, bastante clara, a pesar de que estuvo muy bien defendida por el defensa, por el central del Granada. Y me apuntaba aquí que no es casualidad, y yo creo que al menos no es casualidad que en los dos partidos en los que Ale García ha estado en punta y no en la banda ha sido cuando menos ha creado la Unión Deportiva Las Palmas, cuando menos tiros ha intentado y demás, porque sobre todo creo que ese Ale García en la banda izquierda lo que te da es pues que no está saliendo las triangulaciones, no está saliendo los ataques ordenados, por así decirlo. Pues le damos el balón a Ale García, intenta un uno contra uno, te estira al equipo, te mete al equipo rival un poquito más atrás, ya consigue ganar unos metros, a partir de ahí empiezas a tener más posesión cerca de la frontal del área rival. Como digo, no creo que sea casualidad que Ale García, sacándolo de la banda, Es que no Las tenemos a Palmas otro Ale García ahí, Sergio. O sea, No tenemos un Ale García que estire al equipo en esa banda, que haga un uno contra uno, que pues debería ser Pejiño, pues ya hemos visto que no puede ser Pejiño. Pero no se me ocurre otro jugador, bueno, sí se me ocurre, y están en el filial los dos que se me ocurren, que tenga que pueda encarar, que pueda tener ese uno contra uno, simplemente para conseguir que Las Palmas avance metros, si no puede ser por triangulaciones, porque el equipo rival te presiona pues a raíz de conducciones y de como digo, de regatear a rivales.
a vistas pasadas, yo creo que solo encontramos en primera división con Moleiro por la izquierda, que le gustaba a veces el encarar, pese a que para mí cuando se metía hacia adentro l- eh, sacábamos mejor fruto de su fútbol que en el uno contra uno. Por el otro lado, creo que el mejor Sandro, que coincidió con eso en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, creo que lo hacía muy bien en la banda derecha. Pero claro, a día de hoy, cuando estamos grabando esto en segunda división, cuando quitamos a Ale García, no hay nadie que supla el rol de Ale García. Entonces ahí perdemos bastante, pese a que, mira, yo he visto mejor esta de Ale García, este segundo partido entre el Granada como delantero, muy, muy entre comillas, ¿no? Le he visto mejor en este segundo partido que en el primero, Sí, a mí también me creo yo, gustó más, sí. creo yo. Pero creo que por más que lo intentes poner de punta o de falso 9 o como tu máxima referencia en ataque, creo que pierdes más en banda de lo que ganas teniéndolo en la zona central. Creo yo. Sí, sí, sí. Y además, pues bueno, pues ahora con la lesión que comentábamos antes de Recoba, está claro que Lukovic va a seguir siendo el delantero titular y que Ale García volverá a pasar a la banda izquierda. Veremos si Viti le quita el puesto a Marvin, si se mantiene Marvin y Viti pues pasa al banquillo. Iremos viendo. Eh, y si te parece después también hablamos un poco del tema de Sandro porque tengo yo una pequeña pedrada en la cabeza. Vale. Pero Vamos lo con la dejamos segunda después parte, para... ¿no? Sí, sí, lo dejamos para el debate después, si te parece. Vale. Y pasamos ahora a esa segunda parte que al final es una tónica habitual que creo que es lo normal en el fútbol, ¿no? Que sobre todo la segunda parte son más trabadas, pues porque empieza a haber más cansancio, hay más cambios, empiezan a haber, sobre todo en este partido, pues hubo un par de lesiones que pararon muchísimo el ritmo y bueno, pues eso. A mí me parece que las segundas partes de cualquier partido eso, se torpedean mucho por los continuos parones y es verdad que Las Palmas no consiguió encontrar hasta la entrada de Kirian justamente el desatascar el partido. Sí, yo creo que dentro de la segunda parte, creo que hago dos partes. La primera, creo que el Granada salió mejor, pese a que no generó peligro. Yo realmente solo tuve dos sensaciones de uy, que fue en la primera parte un chut de Pascual que se iba en dirección a la Sí, escuadra, creo, pero se va por encima. Y en la segunda un tacón, no tacón, que no llega, de no me acuerdo quién, lo sí, siento del Sergio Ruiz. Granada, Sergio Ruiz. Mira, pues mira, de Sergio Ruiz, ahí fueron los dos uy. Pero pese a que el Granada dominó los primeros compases, incluso el primer cuartito de hora de la segunda parte, creo que no supo dar la estocada ni al igual que tampoco la supo dar, como dije antes, como en el boxeo cuando se baja ya por cansancio, no supo las palmas decir ahora, ese paso adelante, que es ahí donde creo que, y repito, tiene que mejorar. La segunda parte es, tiene un nombre, nuevamente, que es Kyrian. Desatasca ese juego, no al 100% porque creo que no desatajó tanto como a él le hubiera gustado, en parte, como tú bien dices, por esos constantes parones. A Kylian es una persona que le gusta mucho el juego en activo. Cuando se va saliendo, pérdidas de tiempo, sale el balón por línea de fondo. Cuando hay interrupciones, se ve que Kylian ahí ese no es un cortocircuito, ¿no? Le gusta que tener la pelota y que fluya, que fluya, que fluya. Y eso no lo vimos, pero que creo que sí vimos una mejoría notable a la hora de la circulación de la Unión Deportiva Las Palmas. No, total, o sea, y además es que cuando entra Kirian, es que se ve claramente que, por ejemplo, viene, recibe balones, le da balones por primera vez en todo el partido a Clemente en ventaja. Esa ventaja de Clemente hace que el defensa tenga que saltar y entonces Manu Fuster encuentra otra ventaja ahí y a partir de ahí empieza Las Palmas a construir y a poder atacar por la banda izquierda que venimos repitiendo las últimas semanas, que es donde se juntan los jugones y donde Las Palmas intenta atacar más simplemente porque es donde tiene los jugadores de más calidad. Es muy sencillo. Em, Claro, ¿qué es lo que falta? Y lo que decía Luis García en rueda Pese de a que a prensa ti, después del Sergio, partido. perdón, no te gustó que quitaran o que mantuviera, mejor dicho, a Fuster, ¿no? Para Ah, ti, totalmente. Eso te lo iba a decir ahora, te lo iba a decir hoy, iba a terminar con esto y ahora te lo decía, sí, sí, justamente. Como decía Luis García,
faltaba ese acierto en los últimos metros en los 15, 20 minutos finales, ¿no? Quizás el tener una marcha menos o tener la cabeza un poquito más fría para intentar eso, triangular un par de jugadas y llegar con más claridad al área contraria, pero bueno, Las Palmas no lo consiguió. Yo creo que esa salida de impresión también, y hay que tenerlo muy en cuenta, por la bajada física del Granada, que es normal durante un partido. Quiero ver y hay que ver cuando Kylian empiece a ser titular y se iguale, digamos, el tono físico a los jugadores desde el minuto uno, ver cómo es, si es capaz de desatascar los partidos de igual forma o si le cuesta todavía unas semanas más el estar al 100% del nivel físico. Creo que eso también es un punto importante a tener en cuenta en cuanto a Kylian, que los dos partidos que ha entrado ha cambiado el ritmo del juego y hay que ver ahora cuando entre de titular, si es también capaz de ser el dominador del partido y ser el dominador del ritmo de Las Palmas, o si necesita pues un periodo un poquito más largo de adaptación. Yo quiero tirar más a la balanza al sí que al no. Yo creo que de partida creo que dominará muchísimo más la Unión Deportiva Las Palmas teniendo a Kirian de inicio. Veremos. Y termino para mí mi apunte del análisis con los cambios. Creo que lo peor del partido fueron los cambios y aquí puntualizo, ¿eh? No por cómo se hicieron, creo que en cuanto a tengo que hacer un cambio ahora por el tiempo que llevo, lo hago, creo que ahí acertó Luis García, sino es más de mérito de los jugadores. Creo que el nivel fue, bueno, lo de Recoba fue mala suerte, pero paupérrimo el nivel de Pejiño, desafortunado sin ninguna duda Mata, que me da, mm, me genera rencor, no sería la palabra rencor, sino me genera rabia, rabia es la palabra, porque dejas en el banquillo, creo yo, a chavales, pese a que no te hagan la misma función o lo que necesitas, ¿no? Te dejas a Iñaki, seguimos sin ver a Adam, mm, incluso, mira, incluso Cristian, si no te está funcionando un poquito más atrás, adelántalo a lo mejor, ya puestos a experimentar, pero como te privas de ver a estos jugadores por seguir apostando o por seguir dándole oportunidades a jugadores que por peso, por nombre, etc., se merecen, entre comillas, o tienen que estar en el campo, creo que pierdes mucho. Y el nivel de los dos para mí, que repito, no quiero que vaya el aficionado a no vales, malísimo, que se aleje de eso. Que vaya a lo puro, a, a las aptitudes, a lo que ha hecho el jugador en el partido. No que lo englobe. Y los duelos individuales de Pejiño no fueron buenos. Los du- Son, son dime el Pejiño, dato, dime el dato. 12 toques, 5 posesiones perdidas. Es que casi la mitad de lo poco que entra en juego, casi la mitad la pierde. Y luego los duelos o la toma de decisiones de Mata. Mm, A mí lo que me mata de mata es que entra, que de repente da un codazo, un empujón y para el juego frena el ritmo del partido y de repente hace una falta que no tiene por qué hacer esa falta. Eso es lo que a mí no me gusta. Aparte de que quizás no está acertado con el balón, de que quizás no es el jugador más técnico. A mí realmente lo que más me molesta de él es que para el juego y hace unas faltas y tal cuando no toca, cuando además, como decía, Las Palmas estaba empezando a carburar con Kirian, a tener varios ataques seguidos y demás, y llegaba Mata y hacía una falta y le daba un respiro al no, Granada. Es a mí lo que no me gusta del 7. los malos hábitos del Getafe. Que no de Bordalás, o Total, sea, que no por Bordalás, sino porque cuando estaban en Getafe recurrían a eso para sacar el jugo de lo que le queda de partido. Pero total, sigo total. pensando que o que se le acaba el tiempo a ciertos jugadores o cerca hasta de que se acabe. Sí, 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 sí. Yo con lo de los cambios y concluyo ya también con esto es el tema de que no entiendo por qué Iván Gil vuelve a ser el primer cambio. O sea, yo primero, volvemos otra vez a la estructura que siempre explicamos de Las Palmas, que en ataque es una especie de 3-4-2-1 y los dos media puntas detrás del punta son Iván Gil y Manu Fuster. Sabemos que Manu Fuster, donde más ha brillado en segunda división, es en la banda izquierda. Eh,
y yo le tengo bastante fe a Iván Gil en los dos perfiles. Entonces, yo primero probaría a un Manu Fuster en esa doble media punta, un poquito más tirado a la izquierda, donde está actuando actualmente Iván Gil, y dejaría a Iván Gil con un poco más de libertad, pues un poco más en ese centro derecha del ataque, ¿no? Que es donde está ahora mismo Manu Fuster, es decir, cambiaría a los jugadores de perfil. Y luego, por lo que están demostrando cada uno, por, por lo que, no sé, por lo que muestran sobre el césped, es que para mí el primer cambio era Manu Fuster por Recoba y no Iván Gil por Recoba, porque Iván Gil pues te saca el balón parado, o lo está sacando antes que Manu Fuster ahora mismo, te intenta cosas distintas. Manu Fuster, no sé, le veo un poco apático, le veo un poco que no es ese Manu Fuster que vimos en el Albacete y demás, y que le está costando, no sé por qué, le está costando. Es verdad que en duelos, o sea, luego te vas a las estadísticas y gana muchos duelos, en defensa también trabaja lo suyo, no es que sea un desastre, pero es más lo que transmiten dentro del campo. No sé, a mí me parece raro repito, el primer cambio sea Iván Gil y no sea Manu Fuster cuando quiere cambiar a uno de los dos mediapuntas, es lo que a mí me parece más raro. Y luego, pues, por ejemplo, mete a Alex Suárez por Juan Mersoc, cuando estamos diciendo, y los datos así lo dicen, que Juan Mersoc fue el jugador que más peligro eh, dio durante todo el partido para Las Palmas porque remataba el balón parado. Tampoco entiendo ese cambio. Yo creo que en este partido sí es cierto que los cambios me chirriaron un poco más que en otros encuentros, que sí creo que Luis García desde el banquillo ha cambiado ciertas dinámicas de los partidos. Lo único que diré y cierro ya es que para mí Iván Gil y Fuster, uno tiene que ser la competencia del otro. Es decir, cuando uno esté en el campo, el otro no debe estarlo y que compitan entre ellos por el puesto. No los dos, porque de los dos al fin y al cabo siempre vas a damnificar a uno. En este caso, de momento está saliendo más damnificado por ser el primer cambio Iván Gil. Que te dice que el otro está mejor, no, es que tampoco, porque como no lo sabes, como no sale uno y entra el otro, no puedes hacer un balance, decir, hostia, esto lo está haciendo mejor que el que estaba antes, ¿no? Porque como están los dos en el campo, no hay una manera de hacer un juicio final. Entonces ahí quizás bueno, quizás mantener a Ivan Gil, quitar a Fuster y pasar ya a Viti a esa banda derecha, creo que es más rentable o que puede ocurrir antes que Fuster al costado izquierdo si mantienes a Ale García, que yo creo que no, porque volverá Lukovic, pero creo que Ale García ya va a su posición, y probar con Iván Gil. Y ya luego Iván Gil por Fuster, Fuster por Iván Gil, etcétera, etcétera. Que tal y como se antoja tras la lesión de Recoba, creo que podemos tirar por ahí, creo yo. Ujú. Bueno, veremos qué es lo que va decidiendo Luis García en el resto de partidos. Pero bueno, este es el análisis que hacemos de este empate a cero entre Las Palmas y Granada, como decimos. Bueno, un empate a cero, pues eso, un partido que costó mucho llegar a portería rival con pocos tiros y que la diferencia pues estuvo con respecto al partido anterior en el Cádiz en acertar la que tuvo Las Palmas. Contra el Cádiz sí se acertó y se ganó 1-0. Contra el Granada no se acertó y quedó 0-0. Así que nada, hasta aquí ese análisis. Ahora pasamos pues al debate y a demás temas de la segunda división para ya cerrar este quinto episodio. Pues pasamos ya al tiempo del debate, al tiempo de, bueno, de comentar algunos temas quizás secundarios de la Unión Deportiva Las Palmas, no secundarios, porque bueno, vamos a hablar un poco de la lesión de Recoba y las posibles salidas que tiene Las Palmas, pero primero, y como te decía antes, Miguel, hablamos de Sandro y demás, y yo, mi pedrada personal es que creo que puede cambiar más cosas de las que parece en el ataque. Es decir, creo que puede ser un jugador bastante importante, porque es verdad que el final de temporada del año pasado fue bastante decepcionante, podemos decir, del delantero de Las Palmas, ¿no? Pero yo creo que un jugador que siempre ha intentado encarar, que el año pasado lo veíamos, que siempre intentaba el uno contra el defensa, que muchas veces nos ponía nerviosos con tiros desde bastante distancia, pero creo que puede ser una manera bastante importante de que Las Palmas, bueno, cree una forma de atacar distinta en algunas ocasiones y no sé, yo creo
que por el tipo de jugador que es, por lo que digo, porque puede encarar, porque puede buscar el uno contra uno en la defensa, porque puede buscar disparos desde fuera del área, que sabemos que el golpeo lo tiene, ya que esté más o menos acertado, pues es otro tema, pero no sé, creo que es un jugador que puede cambiar muchas cosas y que puede desatascar, pues como hemos visto estos dos últimos partidos, por ejemplo. Salvador Sandro sería tu titular, ¿no? Sandro es el fichaje. Sandro es el fichaje, eso sería muy de humo eso. Pues mira, no te quito la razón porque pese a que en primera, bueno, aunque en primera tenía ese nombre también, ya cada uno hace su valoración, visto desde la perspectiva rival. Creo que en segunda división es unánime el pensamiento de cuidado que aquí está Sandro. Pese a que, como todo, en casa se devalúa, no se tiene uno no tiene uno el mismo juicio para sus propios jugadores, pero creo que de cara a la galería, de puertas para afuera, se respeta mucho el nombre de Sandro, sobre todo por la experiencia que tiene, el bagaje y sobre todo su calidad y su tiro a puertas. Yo creo que su golpeo en movimiento es de los mejores, o puede ser de los mejores en la segunda división. Lo que más me chirría a mí o me deja en dudas es saber cómo volverá de una lesión, de una artroscopia, al fin y al cabo. O sea, Totalmente. cómo llegará? Si llega al 100%, que yo creo que, aunque no lo consideremos tantas veces como se debería, Sandro se me antoja un jugador bastante trabajador, ¿eh? O sea, como el Sandro profesional, le doy mucho, confío mucho en él, porque creo que lo ha demostrado igualmente pese a a todos los años, no sé cuánto llevará ya en el equipo amarillo, 4 o 5 por ahí. Sí, desde el ascenso, desde el año del ascenso, si no me equivoco. Sí, Sí, por lo menos, unos sí, 4 años. creo que se fue Jesse y llegó Sandro ese verano. Pues vamos, pongo la mano en el fuego que jamás he leído yo una crítica de no está en forma, Sandro. Podrá estar más o menos acertado, el rifle más afinado, menos, pero en cuanto a la forma física, el trabajar, gimnasio, horas de dedicación, etcétera, creo yo que es de los más profesionales dentro de la plantilla. Pero ahí está la duda de que cuando empiezas a competir, ¿cómo llegará Sandro? Aún así, hay varias opciones en la cantera. Pero claro, la cosa está en que apuesten por ella. Leí al compañero Luis Quintana de la cadena SER que decía que a Luis García le gustaba mucho Arturo. A mí también, o sea, yo creo que esto es una realidad. Arturo es de los pibes que más ilusiona si miras el filial amarillo. La cosa está en no darle, creo que en eso, sobre todo por su paso en la DAM, en el juvenil de la DAM, Luis García sabe cuándo hay que estar preparado para darle el empujón a un juvenil, a un chaval muy joven. No todos, o sea, los casos de la élite que se ven hoy en día es una rara avis, o sea, no suele ocurrir que un chaval de 16, 17 años te cambie el partido en la Champions, en primera, en los grandes clubes. No es común. Lo común es ir despacio y poco a poco con los jugadores de cantera. Entonces, quizás ahora se abre el escenario de Arturo. Podemos pensar que sí. Desde luego, el partido de la Copa del Rey es es una clara, será una clara declaración de intenciones de que lo va a estar el Arturo disponible, pero veremos si ahora ya va convocado y sobre todo si tiene minutos. Yo creo que los puede tener. A ver, aquí se abre mi pequeña pedrada. Yo creo que Arturo va a tener minutos. Veremos si es verdad. Sí, aparte de Arturo está por ahí Johan también, que es otro extremo que creo que debería tener oportunidades, sobre todo porque a pesar de que está jugando ahora en el segunda ref, el año pasado tuvo minutos bastantes en primera ref con el filial del Celta. Entonces, bueno, tampoco creo que el salto de primera ref a segunda división sea tan grande. Y bueno, estando en casa, Johan bien acompañado y demás, también puede ser un jugador importante. Sobre todo por lo que decíamos, esa baja de Recoba que estaba empezando a entrar en la rotación. Con Marc Cardona hace bastantes jornadas que no se cuenta. Creo que desde que fue titular en Burgos no ha vuelto a jugar. Creo que Correcto. o tuvo algunos minutos, pero vamos, 5 o 6 minutos, no sé si contra la Almería, pero bueno, que se ve que con Marc Cardona no se cuenta, que con Mata está entrando ahora, con Jesse lesionado. Yo creo que es momento o es oportunidad para que
para que Las Palmas mire al filial, más que acudir al mercado por esa baja de larga duración de Recoba, porque luego te pones a mirar el mercado de agentes libres en cuanto al delantero centro y demás, o a jugadores de ataque. Y tampoco hay un nombre que digas, pues prefiero fichar a este antes de tirar de la cantera, ¿sabes? Que no, Mm. yo al menos no veo ningún jugador que diga, pues mira, este merecería la pena hacer el esfuerzo y oye, si le tapas un poco a la cantera por este jugador, pues lo entiendo, pues no hay ningún nombre que yo vea y diga, pues me cuadra hacer eso. Hombre, es que a mí estas cosas no me gusta porque, al fin y al cabo, casi es más de videojuego que de la vida real. Porque si tú ves por nombre, dentro vamos, hay joyas, ¿eh? O sea, hay Ziyech, hay Insigne, hay, o sea, números, Sí, jugadores irreales para el Unión Deportiva de Las Palmas. Que quizás se podrían bajar al barro, pues yo creo que Alcácer, que sonó en verano. Tello he visto que también está libre. Pero claro, son sí, jugadores pero que con un salario desorbitado y que, como tú dices, ante estos salarios tan altos, estos jugadores, y quitarle opciones a un canterano, yo creo que prima la cantera aquí. Quiero pensar que prima la cantera. sí, sí, o sea, para mí está clara la decisión que es. Oye, ese jugador, oye, en vez de que entre Pejiño desde el banquillo, pues que darle la alternativa, pues eso, a Arturo, a Johan o al que sea. Es más o menos lo que yo veo, pero no sé. No sé lo que terminará haciendo porque se habla de que puede mirar Las Palmas al mercado. Yo no creo que mire al mercado hasta enero, cuando se abra el mercado de verdad, porque mirar actualmente al mercado por esa baja de Recoba sería ir a agentes libres, así que bueno. Veremos un poco qué decide Las Palmas, pero bueno, esa pequeña pedrada mía, y que veo que tú también estás de acuerdo, en que Sí, Sandro sí. puede cambiar cosas en el ataque. Y Mm. ya por cerrar, te pregunto rápido, Sandro en punta y Ale García a la banda izquierda, Sandro a la banda izquierda y Ale García en punta, Sandro a la banda derecha, ¿cómo te cuadra más? Ale García, Luco Bisandro. Es mi, es mi, mm, sería mi ataque ideal, aunque, o sea, y creo que no te lo esperaba. Aunque creo que Lukovic no está todavía, voy a darle un chance al balcánico, pero sobre todo un Sandro en la derecha porque creo que desde ahí parte mejor hacia el interior para armar el disparo. Creo que no es un delantero, o sea, es que yo en mi mente de segunda división, delantero, brega, pelea, salvo si eres muy pillo que te sabes mover muy bien en los espacios, creo que la mayoría es brega y pelea. Y yo creo que para eso no está Sandro. mm, Creo yo, en la realidad, ¿eh? No es, Mm. por ejemplo, veo a Lukovic, por juventud, por cuerpo, por lo que sea, pues oye, sacará más o menos o no, pero al menos lo tengo despistado con los centrales para que se peguen y se den de hostias a todos lados. Y ya luego yo construyo mi ataque según lo que recoja, desde Ale García, desde la media punta, etcétera. Creo yo que desde ahí Sandro puede aportar más. No sé cuál es la tuya, pero Yo, quizás porque esas dudas de la forma física, quizás veo a Sandro en punta, ¿eh? Siendo ese falso 9 como está haciendo ahora Ale García. Y que entre más en bajar, en recibir balones, en descargar juego y demás, no tanto ese esfuerzo físico que hace Lukovic pegándose contra los centrales, como dice, sino más bien siendo un 9 que quite la referencia a los centrales. Pero bueno, yo creo que, como hemos visto, Luis García irá cambiando según el partido y todavía a Sandro le queda al menos mes y medio para empezar a poder tener minutos. pues sí, claro. La enfermería, si quieres cerramos esto con cómo está un momento y cuál es el tiempo de baja. Según lo que se lee en los medios, tenemos a Recoba, 6 meses mínimo. Mi sensación es que antiguamente los cruzados y todo esto era un año y olvídate, ¿eh? Que ahora cada vez se tiende a recortar meses y Y, como... sí, y también depende mucho del tipo de afectación que tenga, si es solo cruzado, si es cruzado y algo más. Sí, es Depende verdad. mucho la verdad que depende mucho de cuando le hagan la operación y vean lo que hay realmente, todo lo que hay afectado. Hasta que no abra, en verdad, no se puede saber, pero creo que la, las recuperaciones, gimnasio, tratamiento, etcétera, como ha evolucionado tanto, parece que los cruzados, Y como empieza a ser una lesión cada vez más recurrente, por desgracia, y cada vez más estudiada, pues
se van probando cosas, entiendo, y se van viendo que sí es verdad que en los chicos son 6, 7, 8 meses, sí es verdad que las chicas, que también sufren bastante el cruzado, sí que pasa, sí que es un año mínimo o más de un año. Sí. Luego tenemos Mika Mármol, 3 semanas por esas molestias musculares. Todavía le queda más lo que ya lleva. Tenemos a Sandro, que de la artroscopia que se hizo en verano, unas 3 semanas, 25 días le queda igual. Y luego tenemos el caso de GC, que de que se lesionó la semana pasada, también. Esa pequeña rotura, pues, las 2 semanas, 15 días de baja no se los quita nadie. Entonces la enfermería está un poco... Y Viera. Ah, bueno, y Jonathan Viera, perdón, se me olvidaba que tenemos ese mes que ya comentamos al principio del programa. Hay un poco de overbooking en la enfermería amarilla. Veremos cómo cuadra la convocatoria de Luis García, pero que va a tener que contar con gente que no lleva apareciendo en los partidos, eso es obvio. Sí, total, total. O sea, eso está claro. Y bueno, pues hasta aquí este pequeño debate bueno, sobre esa posición de la punta del ataque y esa lesión de Recoba y esa posible vuelta de Sandro. Y como decías, de las cinco bajas, cuatro son en posiciones de media punta o de delantero. Es decir, José, Sandro, Viera y Recoba. O sea, esos cuatro son de posiciones adelantadas del ataque. Así que, bueno, antes de seguir, quería recordar que cada martes estamos subiendo los episodios a las plataformas de audio que nos pueden buscar como Hora UD. Y nada, que nos pueden seguir también en Twitter en Hora UD / podcast. Y nada, invitarles a que si nos están escuchando y no nos siguen, pues que nos sigan, tanto eso en las plataformas de audio como también en YouTube. Y nada, que le den like a los episodios y lo compartan incluso con otros aficionados, amigos y demás, si les gusta pues lo que estamos hablando, todo el contenido, porque bueno, nos ayudan a que vaya creciendo poco a poco esta pequeña comunidad y este pequeño espacio de hora, hora y cuarto en el que hablamos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y dicho esto, pues vamos como siempre a ese repaso de la clasificación de la segunda división y un poco a ver cómo está la situación después de ese empate a cero. Abrimos repaso de la jornada y cada vez que lo abrimos hay como consecuencia un despido. Aquí también, hoy también. En este episodio también hay uno que ya no va a dirigir más en segunda división. Ahora lo contamos. La jornada se abrió el viernes con nuestro partido, Granada 0, Unión Deportiva Las Palmas 0. Pasamos al sábado, Mirandés 0, Leganés 0, Rosco en Andúba, Almería 4, Real Zaragoza 2. Esta derrota nos deja el damnificado que Gavi, que con el conjunto mañocolista, pues ya la institución la directiva de Zaragoza ha decidido que una leyenda del club pues deje de dirigir al Real Zaragoza, un histórico del fútbol español. La Real Sociedad B, y cerramos el sábado, le ganó 3-0 al Andorra. Aquí el partido estuvo marcado por una expulsión y demás, pero el resultado que hace que uno de nuestros rivales que estaban ahí pinche. Vamos al domingo con ese Albacete 0, Ceuta 0, sorpresa para todos. Eibar 0, Castellón 0. Yo aquí pensaba que el Eibar iba a ganar al Castellón, pero ese empate te hace aún seguir descolgado, que bueno, que uno de tus rivales a priori que también tiene que estar por ahí dando guerra no esté todavía. Luego saltamos al Molinón en el debut de Borja Jiménez, nuevo entrenador, victoria asegurada. Esto es un clásico del fútbol. Real Sporting de Gijón 2, Racing de Santander 1. Y con un poco de polémica porque marca el gol del empate el Racing cuando le pega, pita al árbitro, un poco un rollo. Pa- para mí, cero polémica. S- O sea, Yo creo que una vez pita eh, el portero dice, hey, se me no, acabó. pero y además desde que, o sea, pita cuando hay el despeje y se va el balón hacia afuera del área, y luego que tú después del pito tires y metas gol, pues es que hasta el portero del Sporting estaba ya 3 pasos adelantado porque estaba Exactamente. ya yéndose de la portería. Entonces, es buscar Hombre, polémica donde creo que no la hay. lógicamente, el entrenador del Racing, pues, jurando en hebreo y acordándose de todos los santos del árbitro. Seguimos con la jornada. Cádiz 1 en el nuevo Mirandilla, Huesca 0, Burgos 0, Valladolid 1,
Málaga 3, Deportivo de La Coruña 0. El que era hasta ahora el líder, pues ya conoce la derrota. Y la jornada 9 se cerró este pasado lunes con un Córdoba 1, Cultural Leonesa 0. El Córdoba que poco a poco se está animando, ¿eh? O sea, creía que, visto lo visto en los primeros partidos, iba a ser un equipo que le iba a costar un poquito, pero las victorias lo están haciendo salir a flote o al menos salir de los puestos de ahí abajo. Sí, Vamos sí, rápidamente con la sí. clasificación. Nuevo líder, 18 puntos el Cádiz. Segundo el Deportivo con 16 puntos. Empatado y ya en zona de playoff el Racing con 16 puntos. Y tenemos cuarto Valladolid 15 puntos. La Unión Deportiva de Las Palmas 15 puntos. Almería 15 puntos. Para mí ahora mismo el- el equipo más en racha es el Almería sin duda, ¿eh? Además le suele ocurrir que mm, creo que lleva dos campañas en segunda división o tres. Le cuesta arrancar, pero cuando se enracha, se coloca ahí arriba, pero después como que me da la sensación de que le llega el bajón. Pero ahora mismo está en esa posición ascendente. Y tenemos 14 puntos al Andorra, fuera de playoff, al Huesca 13, Burgos 12, Eibar 12, décima posición, y al Castellón sorprendentemente en el puesto 11, mitad de tabla. Por debajo, como dijimos, Zaragoza colista, 6 puntos, Cultural Leonesa 8, Granada 9, Mirandés 9, cerrando el descenso, y Real Sociedad B, que por el gol average está fuera del descenso. La Liga Hipertensiones, Sergio. Sí, 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 sí. Además, nada, pasan las jornadas, pero los equipos no se distancian unos de otros como en primera o demás, sino que al final, pues lo que decimos, yo creo que Oye, pero mi sensación es que Las Palmas lleva asentada en los puestos de arriba varias jornadas, ¿eh? O sea sí, que por lo menos 3 jornadas seguidas, sí, sí. En puesto, si no igualado con el playoff, dentro del playoff. sí, que coño que es positivo, que parece que, No, no, que como no llega es que no ganamos 3-0, 4-0, no es bonito todo, pues parece que estamos mirando el descenso, pero joder, estamos es ahí que implantados durante a priori un mes de competición, tranquilamente. es solo una derrota en 5 partidos, o sea que es que tampoco es tan malo, tan negativo. Al final, como venimos diciendo en este programa, el tema es que no se genera tanto en ataque o que faltan maneras de atacar distinto para crear más peligro en la portería rival, pero los resultados se van sacando adelante y estamos viendo, Las Palmas es el equipo menos goleado de la categoría. Es cierto que es de los que menos goles, el tercero Goles que mete. menos goles mete, sí. Y Y además un que, poco por ahí se entiende la campaña de Las Palmas, al menos en este inicio. Sergio, y adentrándonos ya en lo que nos viene adelante, ahora tenemos este domingo el Eibar en casa el domingo a las 8, ¿no? Sí, Si no me equivoco. sí, sí. ¿Qué es lo reseñable de esta jornada? Hombre, si ganamos, perfecto, evidentemente, pero los que se enfrentan entre sí. Tenemos un Racing Depor en el Sardinero, el Almería visita el Córdoba, tenemos un Valladolid Sporting, el Burgos viaja hasta Cádiz. O sea, los rivales con los que nos jugamos las papas, o sea, tienen partidos clave. Y de ahí colocarse con 3 puntos más en el casillero con una posible victoria ante el Eibar y aprovechar algún que otro pinchazo de rival directo, se te coloca mm, o sea, se le saca más jugo a la naranja de la que ya se le está sacando. Sí, 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 sí. Pero bueno, al final es que es lo que venimos diciendo. Al final pasa esto esta jornada, pero igual en 3 jornadas sacas 3 empates seguidos y te bajas al 10.º puesto. Y al final es un poco, creo que lo decía Pepe Mel, al final la segunda división es estar durante 32 jornadas colocándote en la tabla y en las últimas 10 jugarte todo. Es decir, pues sí, pues a lo mejor puedes llegar a la jornada 32 o 34 en novena posición, pero si tienes una buena racha final, acabas tercero o acabas ascendiendo directo. Entonces, eh, bueno, es un poco, sobre todo, mantener esta dinámica de rascar puntos fuera de casa y empezar a hacer un fortín en el Gran Canaria. Y a partir de ahí se sostiene todo las aspiraciones de Las Palmas durante la temporada, básicamente. Sí, no te lo hablo ni en plural, en singular. El gran objetivo de este microciclo
del primer tercio de la temporada es sin duda que el Gran Canaria sea un fortín, porque la realidad, cuando en la previa del partido del Granada, el comentarista, bueno, y las previas incluso, llega uno de los mejores visitantes al nuevo Los Cármenes. O sea, fuera de casa, Las Palmas no ha perdido y sigue sin perder. No ha perdido, sí. Y sigue sin Y solo perder. solo ha recibido un gol fuera de casa. Fue el del Córdoba, si no me equivoco, ¿no? Córdoba. Encima fue el del Córdoba que fue la victoria. 1-3, claro. Pasa ahora ese gran objetivo que es que bueno, que es la normalidad, que es que tu estadio sea tu mayor punto a favor. Y, y al Eibar veremos cómo cuadra el 11, cómo cuadra la convocatoria. Creo que veremos por primera vez a Kirian. Sentando a Loyodí, pues no lo sé, porque creo que Luis García le da valor igualmente al francés. No me parece que sea un tío tan tajante Luis García en la toma de decisiones. Yo No creo lo que veo así. Kirian va a seguir siendo suplente al menos una jornada más, creo, ¿eh? Yo es que no me extraña que vemos que se le dé protagonismo a los tres, a Loyodí, a Matucci y Kirian, ¿eh? Es que no me extraña, ¿eh? Mm, Ujú. Más que nada, y vuelvo al demérito de los cambios del Granada, por lo que te da después los jugadores que entren. O sea, es que tú si sé que el resto me va a dar un 5 cuando entre, porque están para un 5 para eso meto a Kirian y apuesto directamente al 7 creo yo. Sí, sí, puede ser, puede ser. Y por un poco, ver un poco el rival al que nos enfrentamos es que son 10 goles a favor y 7 en contra. Es decir, Las Palmas tiene 5 goles en contra, luego le siguen Valladolid y Cádiz con 6 goles en contra. Y el siguiente menos goleado son Leganés y Eibar con 7 goles en contra. Y el Eibar 10 a favor. Es decir, otro partido cerrado, otro equipo que su manera de ser es encajar pocos goles y aprovechar la contundencia en ataque para ganar partidos y para sumar puntos. Por tanto, pues volveremos a tener seguramente un escenario muy parecido al de los últimos partidos, en el que Las Palmas pues tiene ahí ese margen de mejora en aprender a atacar mejor, emprender a conseguir un caudal ofensivo más alto y a partir de ahí pues meter más goles, tener más oportunidades y sumar de tres, aprovechando las oportunidades que tenga. Yo creo que a más que veamos a Kirian en el centro, sí, en el centro del campo, de los amarillos, más veremos que fluye la pelota, la posesión, y sobre todo más tiros desde segunda línea veremos sin duda o sea, más posibilidad de llegar a portería, sería la frase correcta, conteniendo al Capi dentro del campo. Y con la vuelta de Lukovic y el paso a Ale García a la banda izquierda, que creo que también por ahí se puede entender un poco más ese mayor caudal ofensivo de Las Palmas, ¿no? Sí, Que lo decía antes. yo creo que termino ya aquí analizando, uno de los damnificados será o Iván Gilo Fuster, pero creo que aunque los quites a uno de los dos, porque yo creo que Lukovic va a llegar y va a jugar, aunque quites a uno de los dos, se va a ganar más sin tener a Iván Gil o a Fuster que teniéndolo los dos en el campo. Es mi aportación final. Bueno, pues puede ser, me parece razonable. Sí, quizás apostar por un tribote ahí en el centro del campo y una delantera más con dos bandas más claras, más que lo que se está jugando a día de hoy. Bueno, puede ser. No me chirría, por así decirlo. Así que, bueno, veremos lo que hace Luis García el próximo domingo. Y, y con esto pues cerramos este quinto episodio. Y bueno, estaremos la próxima semana analizando ese Las Palmas Eibar, que repetimos, es el domingo a las 8 de la noche hora Oye, canaria sí, en el Estadio Gran Canaria. Así que nada, el próximo martes pues volveremos a estar por aquí analizando todo en un nuevo episodio de Hora UD. Así que nada, gracias por estar al otro lado y nos vemos la próxima semana.